de las piezas, de las obras que escenifica o de la poesía, están determinadas por un interés de carácter ético. Un interés de carácter ético. Por eso no le interesa el teatro que esté fuera del ámbito, dijéramos, creativo, ¿no? O sea, el comercial, precisamente porque lo que más le interesa es el planteamiento ético o la lectura ética que les da él a las obras en un determinado momento, como por ejemplo las obras de Juan Ruiz de Alarcón. No es que les cambie o las renueva, pero la acentuación que él hace sobre los aspectos éticos, de cierta manera también tocando los morales, pero más los éticos de la época del Siglo de Oro, y que y para darle una vigencia desde el punto de vista contemporáneo sobre los usos y las costumbres del siglo XVII o de los autores mexicanos contemporáneos. Y junto con eso, pues podemos su interés tanto por los clásicos griegos como los clásicos del Siglo de Oro español, en particular Juan Ruiz de Alarcón, con el cual a partir del cual ha escenificado varias de las obras de Juan Ruiz de Alarcón. Y también otro clásico, pues bueno, es de Isabelino, pues es Shakespeare, ¿no? Y también el apoyo a la dramaturgia mexicana, como por ejemplo las puestas en escenas a partir de obras de Sergio Magaña o de Carlos Olmos, que yo creo que ha sido el director que mejor los ha entendido en ese sentido. Y otra línea también sería ya más del teatro moderno o contemporáneo, a partir de las obras de García Lorca, y posteriormente y más recientemente, pues de algunos autores extranjeros, ¿no? Europeos, que plantean un lenguaje dramatúrgico, escénico, que es de donde parte su interés por escenificarlos. Sostengo firmemente que en el arte la memoria no existe, y siempre hago un paralelo: en el arte y en el amor la memoria no existe, o no debe existir. Cada nuevo proyecto lo abordo de manera distinta. Los actores que han trabajado conmigo mucho lo saben, que seguramente tengo tics de personalidad, pero para mí cada obra tiene un camino, como cada relación amorosa tiene un camino. Uno no puede ir a la relación C con la memoria de la B, porque no camina. Y así creo que pasa con el arte. Pues, ¿qué implica trabajar con el maestro Germán Castillo? Implica tener una ética absoluta y encontrar una forma de trabajo para ir resolviendo los problemas actorales y la construcción que requiere un personaje, y entrar a un lenguaje muy sencillo, muy simple, en donde uno que tiene una formación de la escuela de teatro y ha investigado y ha tomado cursos, etcétera,
él empieza como a simplificar. Tiene una frase muy divertida que dice: no le busques chiches a las víboras. Y mira, el personaje es así, 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 esto lío de esta manera. Y como que va de alguna manera explicando, simplificando dentro de este proceso, desde lo más complejo hasta lo más simple. Creo que esa es una de las virtudes y de las capacidades que tiene el maestro Germán Castillo: simplificar la complejidad de una obra al actor y ir construyendo de una manera fácil y sencilla todos estos elementos que el actor empieza como a complicar por todas las teorías, que si Stanislavski, que si Grotowski, etcétera, ¿no? Creo que es entrar a un viaje donde uno va aprendiendo de una forma mucho más sencilla cómo acometer, cómo entrar dentro de este universo de una obra de teatro. Para mí eso es una de las ventajas más importantes que tiene como director, y creo que también es muy disfrutable el trabajo que se hace con él. Tiene un gran sentido del humor, un humor muy característico de Germán, donde se va creando una armonía que simplifica y que de alguna manera va haciendo que los actores vayan logrando los objetivos, las metas y las concepciones que tiene tanto de los personajes como de la obra misma. Germán es un director que no espera que los actores le digan cómo va a ser su puesta, como hay otros muchos, ¿no? Germán sabe muy bien lo que quiere y te lo expresa. Eso no quiere decir que si tú tienes alguna otra posibilidad o sugerencia, no te oiga y la acepte en muchas ocasiones, ¿no? Pero Germán es de los pocos directores que quedan que sabe trabajar únicamente con su talento y con la de sus actores. Sí, hay escenografía, ahora hasta la escenografía la hace, ilumina. Entonces, realmente lo único que utiliza es la construcción de lo que él quiere como escenografía, el material para las luces, y porque hasta la música, tiene a un hijo muy talentoso que le hace la música, entonces todo es en petit comité y las puestas son muy artesanales, cosa que a mí me gusta mucho. Pues creo que desde el principio quedó muy claro que una cosa era una cosa y otra cosa era otra cosa, ¿no? O sea, en cuanto yo llegaba en el 2000, fue mi primera colaboración con él como musicalizador, y pues, en cuanto llegué al teatro yo sentí una actitud completamente diferente de él hacia mí, ¿no? O sea, era de maestro a maestro, ¿no? O sea, no era hijo, no era Rodrigo, era, a ver, maestro de ruiditos, vaya a hacer su chamba, o etcétera. Y yo también siempre me refería a él como señor o maestro, era una cosa así como que de repente me venía del cine o de otras cosas, ¿no? Era música, sí, señor, ¿no? Y ahí vas corriendo a ver qué pasa, ¿no? Entonces creo que siempre hubo como una separación de lo que era mi relación filial con mi relación laboral con él. Aunque es imposible separarlas al 100%, pero siempre hay una marcada diferencia, ¿no? De esta relación. Yo al principio, pues que tenía 20 años, 21 años, ¿no? Siempre me ha dado como miedo, pues, o ser hijo de, o, ¿no? Es como, no es tan fácil como podría parecer. O sea, ¿por qué estoy ahí? Estoy ahí porque soy su hijo, estoy ahí porque hago bien la chamba. Un día me lo dejó muy claro y me dijo, pues
no seas pendejo, si no hicieras bien tu chamba, pues no te llamaría, ¿no? Entonces eso me dio como cierta tranquilidad y cierta libertad creativa, ¿no? En la relación. Las ventajas, creo que de repente hay como que lo conozco más, entonces de repente me dice, quiero unos ruiditos, y luego un final y luego un zumbido y ya sé lo que quiere decir con eso, ¿no? Igual si me lo dice otra persona, pues no lo entiendo y me cuesta como más trabajo empezar mi labor, ¿no? O sea, creo que eso es como una ventaja de la relación padre-hijo o hijo-padre, pues en un proceso creativo. Germán es bastante ogro, ¿no? De esos ogros de cartón que a las primeras de cambio muestran el cobre, o sea, muestran que tienen un corazón noble y que la fachada de ogro es para protegerse de algo, que quién sabe qué sea, ¿no? Y al principio, a mí, en aquellos tiempos, por la amistad que llevábamos, me costaba un poco de trabajo el captar qué era lo que verdaderamente quería él decir con las indicaciones que daba. Conforme le fui agarrando el modo, me di cuenta de que es un hombre con un talento muy especial para la concepción de la puesta en escena y para lo que quiere de los actores. Y eso finalmente me hizo darme cuenta de que es un muy buen hacedor de teatro, por la manera que tiene de concebirlo, por la manera que tiene de plasmar las puestas en escena, el manejo de los actores, el manejo del escenario, la capacidad que tiene para, a veces con la pura iluminación, crear toda una atmósfera escénica que nos dé espacios completamente diferentes, diversos, múltiples, y eso pues para mí fue un aprendizaje enorme. Trabajar con Germán a mí me ayudó muchísimo para entender el significado de la palabra, básicamente. A lo mejor porque empezamos con Sor Juana, yo aprecié mucho como su sabiduría en torno a la palabra, en torno a la manera de decirla y de apreciarla. Otra cosa que admiro muchísimo de Germán es como sus trazos en el espacio. Él tiene una facilidad, creo yo, una certeza para trazar en el espacio y para jugar con la palabra. Creo que son de las cosas que más aprendí con él, independientemente de su trato como director y como persona. Creo que en este momento él sería como la persona que más ha influido en mí en el sentido escénico. Trabajar con Germán Castillo no es fácil, bueno, no era, no sé si ahora, porque siento que ya con la edad ha recapacitado y se ha vuelto una buena persona, o por lo menos más cercana a lo bueno. Trabajar con él fue muy divertido, fue muy aleccionador, fue como aprender de teatro y aprender de la vida. Y como me decía el maestro Mendoza, apréndele a Germán lo bueno, no lo malo. Lo conocía muy bien el maestro Mendoza. Y era sobre todo lo más lejano a lo aburrido. Lo más lejano al aburrido. Creo que con mucha frecuencia yo aprendí muchas cosas de Germán acerca de la vida en general. Es muy generoso en el enseñar y en el pedirte cosas. Muchas veces no estábamos de acuerdo en algo, pero generalmente hubo una relación laboral muy padre. No siempre agradable, porque nunca es agradable con los creadores ponerte de acuerdo, pero creo que los resultados han sido muy gratificantes, sobre todo para mí como actriz. Pues mira, cuando trabajé con Germán Castillo, había producido solamente 2 obras antes, o sea que yo no tenía experiencia con tratar con el director.
Me lo recomendaron, y cuando me recomendaron hablar con él, me dijeron que era una persona muy difícil, y ya con experiencia vi que no era nada difícil. Es una persona cuya característica como director es ser muy exacto, muy directo en lo que hay que decir, muy directo a pedir lo que puede pedir. Me gusta trabajar con pocos actores y digamos soy aburrido, trabajo lo más que puedo con los mismos y siempre casi ha estado permeada la relación de creación conjunta de amistad. Creo que hacer teatro como una relación laboral no vale la pena. Aunque he hecho muchas obras, serían poquísimas las que he hecho por cuestiones laborales. Andando en este mundo de los escritores, mi amigo Agustín Monreal y yo fuimos a la Casa del Lago a ver Landru de Reyes Elizondo Urrola. Y el impacto fue igualmente poderoso que el de Arreola, pero más concreto. Y bueno, en ese momento, como dicen las estrellitas de televisión, decidí que quería dedicarle mi vida al teatro. Pues nos tocó convivir en la época del crecimiento. Los jóvenes, los asombrosamente jóvenes que fuimos nosotros, éramos muy ingenuos y había cosas de la vida cotidiana que pues, nos rebasaba. Germán y yo empezamos a ser amigos primero en el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, donde dimos los primeros pasos, y después en la Escuela de Bellas Artes. Esos primeros años en los que compartíamos muchas cosas, compartíamos los enamoramientos, compartíamos los miedos. Alguna vez estuvimos parados en una esquina horas preguntándonos qué iba a pasar en el mundo, porque Kennedy había lanzado lo de Bahía de Cochinos, ¿no? Y estábamos, ¿qué es lo que está pasando? Nos tocó que no podíamos usar melena porque la gente inmediatamente nos señalaba, nos criticaban. Y la amistad muchas veces era en el terreno intelectual también. Compartíamos mucho las lecturas que hacíamos en lo que estábamos viviendo, las lecturas que nos apasionaban, procurábamos compartirlas y éramos capaces de pasarnos, se burlaban de nosotros porque yo era el que tenía coche y saliendo de la escuela de Bellas Artes le daba un aventón, él vivía en Clavería, le daba el aventón, llegando a la puerta de su casa nos deteníamos, apagábamos el motor y seguíamos platicando. Seguíamos plática y plática y plática, y nos podían dar las 5, las 6 de la mañana y nosotros platicando. La burla venía, decían que parecíamos novios porque estábamos ahí metidos en el coche, plática y plática. Y gracias a eso se fue consolidando la amistad. Empezamos a compartir las experiencias por esas épocas. Él se casó por primera vez, yo me casé por primera vez también, y después empezaron a venir hijos e hijas, y todo eso lo íbamos compartiendo, iba consolidando el vínculo de la amistad, de la fraternidad que existió y que sigue existiendo hasta la fecha entre nosotros. Pues creo que como todo ha tenido sus etapas, pero si lo tendría que definir así como una palabra, creo que sería justo. Y la justicia no siempre es amable y no siempre es buena, ¿no? A veces es cabrón, a veces es muy buena onda, a veces es cariñoso, pero creo que siempre es como justo y congruente con su manera de pensar, ¿no? O sea, creo que si haces algo que él considera que está bien, pues igual te apapacha, te dice muy bien, y si cree que
le estás cagando, según él, pues te lo dice igual, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es un buen padre, creo que es justo con todos sus hijos. Y pues ya. Pero sí, o sea, tiene de todo, es cariñoso, es cabrón, es solidario, ¿no? Digo, a mí yo platico mucho con él de repente así como de problemas existenciales y cosas así, y como que de repente da buenos consejos, ¿no? Es un amigo leal, solidario, pero al mismo tiempo es sumamente cuestionante. Es difícil porque, por un lado, es generoso, es solidario con uno, disfruta uno su amistad, pero al mismo tiempo es muy cuestionante, que crea conflictos a veces por muchas situaciones que se dan. Estas situaciones tan cuestionantes pues ha hecho que de alguna manera sea una persona que es siempre cuestionada, ¿no? Ya sea en un sentido o en otro. Bueno, ahora como persona es un gran amigo, yo lo quiero mucho, he aprendido que ese ser que me pintaban, aparte de que puede ser, tiene otras virtudes, y es solidario. Cuando salimos a comer o a cenar, no paramos de reírnos, es malo. Yo también. Entonces, pues nos reímos mucho de nuestras propias ocurrencias. Bueno, Germán ya desde entonces era un maestro muy generoso. Entre él y un querido amigo, Cuauhtémoc Zúñiga, me llevaron a España a trabajar en una puesta en escena en Santísima de Sergio Magaña, y estando allá, yo no estudié de manera regular en la escuela de teatro. Yo estudié por ahí con Hugo Argüelles, con la maestra Luisa Josefina, algún curso, con el maestro Mendoza, y no tenía esa formación regular, no la tengo pues. Y me dijo, estando en Madrid, te voy a llevar a un lugar a donde vas a entender perfectamente el Siglo de Oro, la Comedia de Enredo específicamente. Y me llevó a la Plaza Mayor. Me acuerdo que llegamos, nos sentamos cerca de alguno de los edificios de la Plaza Mayor, ahí en el suelo, en alguna banquetita, y entonces me decía, el personaje fulanito de la obra Perengana, ¿te acuerdas? Sí, pues haz de cuenta que la sirvienta se asomaba por allá arriba y por aquí pasaba el caballero. Esto no tenía baldosas, esto era un mugrero asqueroso, porque además siempre ha sido muy chauvinista ella. Entonces, aquello pues era un mugrero, ¿no? Y de aquí a allá es donde se esconde el caballero, y por eso va a dar a la casa de la otra dama. Total, fue verdaderamente una privilegiadísima lección de Siglo de Oro, justo donde nació esa parte de la dramaturgia española. Después hay otra que, aunque yo no la viví, me la han contado muchas veces, no sé, creo que no es leyenda urbana, porque también lo chequé con él alguna vez, que es cómo montó los señores Macbeth. Germán siempre ha sido como ha tenido mucho tesón en hacer las cosas, ¿no? Así hasta un poco terco. Y cuando el maestro Mendoza era titular de la dirección de teatro de la UNAM, llegó Germán a decirle que quería montar una obra, ¿no? Y el maestro Mendoza le dijo, ay, sí, hijo, oye, qué bien, ¿y cuál quieres montar? Pues Macbeth, maestro. Hombre, está muy bien, Germán, nada más que solo tengo presupuesto para 3 actores. Entonces salió de ahí furiosísimo, pero montó los señores Macbeth con 3 personajes, 2 actores y una música. Entonces, ese ejemplo me gusta mucho porque además es una de las obras
digamos, más importantes dentro de la carrera de Germán, de aquellos años, no me atrevería yo a decir que de todos los años. Pero esa parte de su carácter a mí me gusta mucho, ¿no? Que primero se puede enojar muchísimo, inventar madres, pero después, cuando se tranquiliza y cuando siente como ese reto a su inteligencia y a su talento artístico, por supuesto que sale adelante. Cuando yo trabajé con él en Romeo y Julieta, que fue la adaptación de Pablo Neruda en verso, que hicimos ahí en el teatro que está sobre Avenida Chapultepec, teatro de la universidad que está ahí por Los Arcos, que no recuerdo ahorita el nombre, pero se conocía como el Teatro de Los Arcos, que está ahí en Avenida Chapultepec. Nos costaba a los dos, a él como director, a mí como actor, hacer que una compañera reaccionara a algo que estaba sucediendo. Era la compañera que hacía el papel de la nana de Julieta, y no podíamos, y un día, pues en principio, a modo de travesura, nos pusimos de acuerdo Germán y yo para hacerla reaccionar, y yo en el papel de Mercucho me podía dar ese lujo, y en un descuido de la compañera le zorrajé una nalgada, pero de aquellas entonces se volvió enfurecida, y Germán, eso es lo que necesitamos, y ahí fue cuando ya la pudimos hacer reaccionar. Y después, pues a mí me ardió la mano de estarle dando nalgadas todas las noches a la señora, ¿no? Pero nos sirvió mucho como aprendizaje, que a veces es necesario algún tipo de desmán o de travesura para lograr el efecto que queremos lograr. Pues resulta que en una ocasión, en otro Juan Ruiz que hicimos, que era Los empeños de un engaño, nos invitaron a Texas, al Festival de Teatro del Siglo de Oro, y resulta que el chico que hacía el gracioso no llegó, creo que no le dieron la visa, no sé, el caso es que no llegó, pues ¿qué hacemos? Entonces él hizo ese personaje, y quiero decirte que cuando terminó de hacer una escenita muy graciosa, la gente le aplaudió, y a ninguno de nosotros nos aplaudió antes de que terminara, ¿eh? Fuimos al Paso, Texas, donde se hace un festival del Siglo de Oro, y resulta que otro de los actores de nacionalidad argentina no fue. Primero estaba todo ya resuelto para que él fuera con migración y pasar a Estados Unidos, pero luego le indicaron, o alguien le dijo que tuviera cuidado, porque si salía del país a lo mejor ya no podía regresar, entrar, porque había ciertas leyes de inmigración, y entonces le dijo a Germán que no podía ir, que ya lo había consultado bien con el abogado y que no iba a ir definitivamente. Se volvió a presentar ya, nos fuimos al Paso, Texas, a este festival sobre el Siglo de Oro que se da en El Paso, en el Chamizal, si mal no recuerdo, y entonces otra vez el maestro Germán Castillo tuvo que vestirse con el actor, porque ya estaba el viaje y todo, y pues nada, que sale y en una de las salidas, pues que le aplauden el mutis al maestro Germán Castillo, y todo fue sorprendente porque pues a nadie le aplaudieron, a nadie le habían aplaudido un mutis en la obra, y había grandes actores, ¿no? Allí estaba Marta Verduzco, me acuerdo muy bien, Miriam Moscona y otros actores importantes, y sin embargo a quien le aplaudieron su mutis pues al maestro Germán, pues ya no se le acababa diciendo que dejara la dirección y que se dedicara a ser actor. Esa anécdota la recuerdo con mucho cariño. Mira, yo no sabía, pero Germán nunca ve sus estrenos, entonces huye. A veces nos gustaría hacer a todos, pero huye de los estrenos y se va a tomar unas copitas, y ya que pasa el desastre regresa. Pues, jefecito, muchas felicidades por este homenaje que te
está haciendo el milagro Bellas Artes y Conaculta. No te están matando, nada más es un merecido homenaje. Pásala bien, no tomes muchos mojitos, y pues que haya muchas obras más y muchos años más y muchos homenajes más. Mi querido Germán, no sabes cómo lamento no poder estar presente en este muy merecido homenaje que se te va a hacer, querido abuelo. Bueno, si hay alguien a quien yo debo mucho de lo que soy actualmente en teatro y en la actuación, es a mi querido Germán Castillo, a mi querido y adorado maestro. Siempre he afirmado que el teatro fue quien me escogió a mí, y he sido muy afortunado desde que llegué. Para no abundar en cómo fue que llegué al teatro, tuve la enorme suerte de llegar al Centro Universitario de Teatro, en donde tuve grandes maestros y donde tuve la posibilidad de conocer a mi queridísimo Germán. Si de pronto se me quiebra la voz, es que realmente estoy conmovido porque tengo mucho que agradecerle. Yo lo conocí por ahí el primero o segundo año en la escuela, y obviamente recibí mucho de lo bueno de su sapiencia, siendo mi maestro de actuación. Tengo mucho que platicar sobre Germán, pero lo que para mí es importante mencionar, y a lo que yo me refiero cuando digo que mucho de lo que soy se lo debo a mi querido Germán, es porque aparte de ser mi maestro, pude convivir con él hace muchos años en fiestas, reuniones y demás, pero principalmente en un momento delicado de la carrera de todo actor, que es cuando sale de la escuela, y Germán, mi querido Germán, me ofreció trabajar con él recién salido de la escuela, o habiéndome separado de la escuela por X razones, y recuerdo haber trabajado en La Rosa de Oro, que generosamente me ofreció hacer el papel protagónico, una obra de Carlos Olmos, que recuerdo con mucho cariño. Esa fue mi primera obra que hice fuera de la escuela, y que eso es una cuestión importante y fundamental en la vida laboral de todos. La presentaba, me acuerdo, en Santa Catarina, en la universidad, no recuerdo exactamente qué año. Después vino Santísima, de Sergio Magaña, y obra con la cual, aparte de presentarla también en el Santa Catarina, fuimos de gira a España, estuvimos durante 1 año y medio. Entonces ustedes se podrán imaginar que a aquellas tiernas edades, ir trabajando y viajando, es una cosa realmente maravillosa. Esas son algunas de las tantas cosas que generosamente he recibido yo de mi querido Germán. Me pedía que apuntara alguna anécdota. Desgraciadamente ahorita no recuerdo ninguna. Desafortunadamente el alcohol me dejó dañadas las neuronas. Pero vaya, desde aquí, y antes de que me ponga a llorar, de veras, creo que la edad me está haciendo muy, muy sensiblero, quiero agradecerle profundamente a mi querido maestro Germán Castillo, y ojalá nos dures muchos años, viejito, y de veras de acá, desde el corazón. Te lo digo, te quiero, y gracias por todo lo que me has dado, y se me llena la boca de decir que orgullosamente yo soy alumno de Germán Castillo.